내 영혼이 만족해
감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. 민수기 제13장 25절 Números capítulo 13, versículo 25. 민수기 13장 25절 14장 10절 Números capítulo 13, versículo 25 al capítulo 14, 10. Vamos a leer. 40일 동안에 땅을 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra de que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo: toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer las tierras en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Hasta aquí hemos leído. El corazón de las personas, sea quien fuera, sin excepción, no tiene la capacidad para discernir todas las cosas. Cuando nos inclinamos a un lado, el otro lado de ninguna manera podemos conocerlo. La mujer que ha cometido adulterio, los que querían apedrear a ella, tenían la piedra en la mano y querían apedrear a ella. ¿Por qué? Ellos conocían solamente el pecado de la mujer que ha cometido adulterio. Su pecado para nada lo había descubierto ni había pensado en ello. El Señor Jesucristo, a las personas que querían apedrear a la mujer que cometió adulterio, ¿qué le dijeron? Entre vosotros, el que no tenga pecado sea el primero en apedrear a ella. Y al momento que había oído aquello, en ese momento recién, hasta ahora en el corazón de ellos, solamente estaba lleno por el pecado de la mujer que ha cometido adulterio. Y cuando se veían, ¿será que yo no tengo pecado? Ellos eran grandes pecadores y tenían vergüenza. Y miles de personas, ni siquiera uno pudo apedrear a la mujer que cometió adulterio, todos dejaron en silencio la piedra y uno a uno se iban escapando. En realidad,
tenían pecado, pero se habían inclinado en el pecado. La mujer cometía adulterio y no tenían ojos capaces para poder ver su propio pecado. Y ese corazón, ese ojo oscurecido de ellos cuando Jesucristo les resplandeció, cuando la luz de la palabra de Jesucristo llegó en el corazón de ellos, en ese momento recién el pecado de ellos llegaron a descubrir. Y a pesar ellos de ser pecadores, querían apedrear a aquella mujer que cometía adulterio y comenzaron a tener vergüenza. Cuando leemos la Biblia, Dios, cuando guiaba al pueblo de Israel de Egipto, ellos cuando llegaban al monte Sinaí, Dios llamó a Moisés en el pico de la montaña Sinaí y no tendrás otros dioses aparte de mí, no te harás ídolos, tú no nombrarás el nombre del Señor en vano, honrarás el día de reposo, honrarás a tus padres, no cometerás homicidio, no adulterarás, no tendrás falso testimonio, no codiciarás. 10 mandamientos había entregado. Dios, cuando había entregado los mandamientos a ellos, que Él había dicho, si cumplen todos estos mandamientos, serán reino de sacerdotes, recibirán la bendición al salir, al entrar la canasta. También, ¿qué dijeron los israelitas? Todos vamos a cumplir nosotros. Entonces Moisés, con las 2 tablas de los 10 mandamientos, cuando quería bajar del monte Sinaí, Dios no le permitió bajar. Un momento le dijo, ellos cometen pecado y cuando viene la ley, ellos pueden desobedecer la ley. En caso que ellos cometan pecado, si no hay camino para perdonar el pecado de ellos, ya que recibirían la destrucción, Dios, para enseñarle el camino de cómo obtener el perdón del pecado, Moisés, durante 40 días en el monte Sinaí, sin tomar agua, sin comer pan, todo el templo, todo el tabernáculo del cielo le había mostrado. Y luego, cuando ellos, en caso que cometan pecado, entrando en Levítico, cómo obtener el perdón del pecado, cómo realizar el sacrificio, los israelitas dijeron, vamos a cumplir todos estos mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando uno comete pecado porque le dio la manera de obtener el perdón del pecado. Ellos dijeron que iban a cumplir todos los mandamientos, pero Dios no había creído en ellos porque sabía que iban a cometer pecados, sabía que ellos no iban a poder cumplir y para ellos había preparado el camino para lavar el pecado. Algo muy interesante hoy en día, mucha gente está tratando, empeñándose para obtener el perdón del pecado, sea donde fuese la Biblia. El empeño, el trabajo del hombre, no está en ningún lugar escrito cómo se obtiene el perdón del pecado mediante ello. Cumpliendo los mandamientos, dice que uno va a recibir la bendición, pero si desobedece, por más que cumpla bien aquellos mandamientos, no puede lavar el pecado que ha cometido. Por lo cual, la gente haciendo lo bueno, tratando de cumplir los mandamientos, por más que lo trata, no se logra con ello. Mucha gente dice, muchos creen que obtendrán el perdón del pecado si se confiesan. No es algo malo el confesarse, pero con ello no se puede lavar el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Si se puede lavar el pecado mediante ello, Jesucristo no moriría sobre la cruz. Arrepintiéndose, si puede lavar el pecado, ¿para qué Jesucristo va a padecer sufrimiento? Porque no se puede lavar el pecado. Y la Biblia, cuando lo leemos, en Jeremías 31:31, cuando lo leemos, llegarán los días, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Aparte de los 10 mandamientos que nos había dado, otro mandamiento Dios dice que va a erigir. Luego, ¿qué es la palabra que dice? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Era
los 10 mandamientos, lo que había sido erigido. Si cumple todos los mandamientos, recibirá la bendición. Aunque sea uno sí, no cumple, es maldición. Por lo cual, los mandamientos no pueden salvarnos del pecado, únicamente nos puede dar la maldición y la destrucción. Dios al pueblo de Israel, porque los ha amado, sería bueno que cumpla bien los mandamientos, pero en realidad, desde el momento que nos ha dado la ley, bien sabía que no podría cumplir los mandamientos, la Biblia. Entonces, ¿para qué Dios nos ha dado los mandamientos? La razón por la cual nos ha dado los mandamientos, cumpliendo los mandamientos, para que pueda recibir la bendición. No ha sido aquel motivo, dándonos los mandamientos, entendiendo que somos pecadores y mediante nuestro empeño no se puede, y el propósito de que uno venga delante de Jesucristo para que pueda entender de que es pecador. Por ello nos ha dado los mandamientos. Los mandamientos, ¿qué son? Para lavar el pecado, para no lavar el pecado, no es aquello, los mandamientos, porque nos ha dado para que abunde más la transgresión. Así dice la Biblia, descubriendo de que ha cometido pecado, de que es pecador, y de tal manera nosotros los hombres, sea cual fuera la manera, mediante el empeño que fuese, mediante el trabajo del hombre, ni una pizca al pecado puede lavarlo. La Biblia así lo habla. En caso que mediante el empeño del hombre, si uno puede dejar de cometer pecado, si puede lavar el pecado, Dios no enviaría al Señor Jesucristo. De ninguna manera enviaría al Señor Jesucristo. De por sí, así, hazlo así, entonces se lavará el pecado. Así habrá hecho. Mediante la fuerza, por el hombre, sea lo que fuera, no puede lavar el pecado. El que puede lavar el pecado, solamente uno. Esa persona, el Señor Jesucristo, por nuestro pecado, todo el castigo de nuestro pecado, recibiéndolo, así únicamente se puede lavar el pecado. Sea el empeño que fuese, sea el trabajo, no se puede lavar el pecado. Hoy, esta realidad, exactamente porque no lo conoce, mucha iglesia, mediante nuestro empeño, mediante nuestro trabajo, mediante nuestra obra, mediante ello, uno cree que podrá ir delante de Dios, trata, se esfuerza y se empeña. Aquello es una creencia errada. Si hay algo que nosotros debemos hacer, el Señor Jesucristo que nos ha rescatado del pecado, no podemos menos que poner los ojos en Él. Es eso. Anteriormente, nosotros cuando éramos pequeños, la ropa era algo muy preciosa. Nuestra hermana, mi madre falleció rápido. Ella nos crió a nosotros y nos ayudó bastante. Y ella iba tejiendo mi abrigo. De noche, yo cuando dormía, yo me quedaba dormido mirando a mi hermana que hacía la ropa. Pasaba un día, 2 días, 3 días y después de un mes ya mi ropa estaba acabada. A la mañana me levanté y encima de mi cabeza, durante un mes ella había hecho mi ropa y estaba la ropa puesta allí. Yo estaba muy, muy, muy contento. Hoy en día tenemos tanta ropa y uno, bueno, así se pone la ropa, pero ese agradecimiento, ese gozo, uno no puede expresarlo por la palabra. Lo importante, yo no sé tejer. Mi hermana, cuando iba tejiendo y yo miraba acostado a ella, estaba solamente mirando a ella. No puedo ayudar a ella. Desde el comienzo hasta el último momento me decía, Oksu, espera un poquito, yo voy a tejer rápido esto. Y cuando quedaba dormido, ella toda la noche iba tejiendo. Ella iba tejiendo los calzones, también el abrigo, también la media. Y cuando yo me ponía ese abrigo y la media, mediante mi empeño, mediante mi tratar, no fue por ello, sino que 100%
mediante las manos de mi hermana ha sido un regalo. Por lo cual yo, porque me empeñe, porque trabaje, si lo logro así, con lo bien que hago, con lo mal que hago, puede que hable de tal manera entonces, pero el obtener el perdón del pecado y dentro del Señor Jesucristo obtener la gracia, la vida, el renacer, el que sea lavado como una blanca nieve, ni una pizca de empeño de ustedes, si entra un poquito, es falso. ¿Por qué? Porque Dios, todo esto, mediante la gracia, de manera gratuita, desea entregarnos. Mucha gente, esta vida de creencia del cristianismo, está tergiversando la Biblia. Cree que debe empeñarse. Dice que debe trabajar mucho. Dice que debe esforzarse mucho. De ninguna manera es así. Esta vida de creencia no se logra por nuestra fuerza, por lo cual la única persona que puede salvarnos es únicamente el Señor Jesucristo. Por lo cual, el que mi hermana vaya tejiendo, ojalá que termine rápido, pero falta todavía. Y acostado tengo que esperar nada más. Al lado yo con la aguja, si me pongo a hacer con ella, voy a interrumpir nada más. Es lo mismo hoy en día la vida de creencia. Porque uno trata de hacer algo, por eso no lo logra. Porque le falta el empeño, no, porque lo hace demasiado bien, porque se empeña demasiado, porque trata demasiado, es problema y va a una dirección contraria y cree que es conforme a su empeño y porque trata más, esto viene a ser el problema. La Biblia, cuando lo leemos, exactamente aparece aquello. En Jeremías 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Los 10 mandamientos nos ha dado y todos nosotros nos hemos desobedecido. ¿Hay alguien entre ustedes que ha cumplido bien los mandamientos? Ni siquiera uno existe. Todos han cometido el pecado. Por lo cual nosotros todos hemos desobedecido, por lo cual ahora los 10 mandamientos, mediante aquellos mandamientos, de ninguna manera nos puede salvar a nosotros. De antemano nos ha dado la promesa. Si uno cumple aquello, recibirá la bendición. Y si no puede cumplir, le daré la maldición. En Números 28, si tú cumples, al entrar recibirás la bendición, al salir recibirás la bendición. También la canasta de amasar, también el cría de la vaca recibirá la bendición. Y en caso que tú no cumplas, al entrar, al salir recibirás la maldición, tu descendiente recibirá la maldición, la cría de la vaca, la canasta para amasar y el que se aloje allí, el forastero también recibirá la maldición. Maldición, maldición, maldición. Cuando uno va por el camino de los mandamientos, de antemano hemos desobedecido los mandamientos, por lo cual por más que uno cumpla bien, el cumplir bien de ninguna manera puede hacer ahora corregir lo que no ha cumplido. Es maldición. Por lo cual en Jeremías 31, Dios lo que dice, mediante los mandamientos no puede recibir la salvación. Nuevo mandamiento, nueva ley. Se hará, dice, un nuevo pacto. ¿Por qué? Para salvarnos a nosotros. Nosotros, cuando realizamos las Olimpiadas, tenemos lo que se llama la maratón. En Corea, varias veces hemos obtenido la medalla de oro por la maratón. Hoy en día, personas como de Kenia corren muy bien. Yo averigüé, en Kenia es 1.600 metros sobre el mar. Nairobi, por ejemplo, ya que la presión es baja, uno se cansa muy rápido y los que practican allí, cuando vienen a la llanura, no se cansan porque hay mucho oxígeno. Yo también cuando voy a Kenia me canso bastante
Y allí, por más que caminamos, uno se cansa. Imagínense los que corren aquí. Por más que ellos corren todo el día, no se cansan para nada sobre la tierra llana. Pero la maratón, el representante de la selección va para las Olimpiadas. Él no va en nombre personal, sino que va en nombre del país. Él es el representante del país. Entonces aquella persona, cuando obtiene primer puesto en la maratón, es medalla de oro. En Corea, cuando viene a obtener el primer puesto, significa que Corea obtiene la medalla de oro, aunque esa persona obtuvo la medalla de oro, ¿entienden? Y Corea dice, wow, obtuvimos medalla de oro, dice. Es increíble. Y la gente tanto trata para obtener medalla de oro, ¿verdad? Por lo cual, nosotros tenemos medalla de oro en ese momento. Es medalla de oro cuando decimos así. Uno corriendo no es que obtiene la medalla de oro, sino que el representante de Corea, cuando obtiene primer puesto, tenemos la medalla de oro nosotros, ¿correcto? Una abuelita que tiene edad, mi cintura, ya me canso, ya me canso. Es medalla de oro. ¿Tiene sentido? Imagínense la maratón. ¿Cuánto es la distancia completa? Es 42.29 kilómetros. Imagínense. No pueden ni caminar 2 kilómetros, no pueden ni hacer eso, pero obtuve medalla de oro. Absurdo. Sí, pero tiene sentido la maratón. Correcto. Eso bueno. Digamos que una persona, se accidenta y ahora sus piernas lo ha colgado por el techo. Mira el televisor. ¡Wow! Obtuvimos medalla de oro. ¿Cómo una persona que tiene la pierna enferma va a obtener medalla de oro corriendo toda la distancia completa? Pero es medalla de oro, ¿sí o no? Correcto. Porque Corea, para obtener medalla de oro en las Olimpiadas, todo el pueblo de Corea no es que tiene que obtener la medalla de oro, sino que un atleta elegido por el pueblo ahora allí se convierte ahora de todo el país. No es que debemos decir, debo hacerlo bien, que nuestra atleta corra bien, que haga bien. Entonces, lo bien que hace esa persona es lo nuestro, es la manera que han traído la Biblia. ¿Lo entienden? El que vayamos al cielo no es que ahora se logra porque yo lavo, sino que Dios todo esto, como uno es descalificado para obtener medalla de oro, ha sido descalificado para ir al cielo. Pero Dios, ya que nos ama a nosotros, porque cumplamos de nuevo los mandamientos, no nos volvemos limpios. ¿Llegan a entender? Ustedes, digamos, cometen homicidio, roba, adulterio. Ahora sí vivo de manera buena. Ahora no recibirá la paga de ese pecado. Una persona que comete homicidio está en la cárcel y si no comete pecado, ese pecado que ha cometido homicidio desaparece. No, ese pecado queda tal como es. Por lo cual, la paga del pecado, el pagarlo, el Señor Jesucristo lo ha pagado. Y el Señor Jesucristo, aunque sea una ocasión sin cometer pecado perfectamente, si hubiese vivido, el Señor Jesucristo, su justicia, nos lo dará a nosotros, por lo cual el diablo en la última ocasión, para que Jesucristo cometa pecado, debe de ahora tentarlo en 3 ocasiones, ¿verdad? Que fue probado. Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres Dios, haz reverencia hacia mí, entonces te daré todo esto. Si tú eres hijo de Dios, salta del pináculo del templo. Entonces Dios te va a cuidar para que no se hieran tu pierna. Ahora, de tal manera, había querido que cometa pecado, pero fuera Satanás. Sin cometer pecado, vivió de manera correcta el Señor Jesucristo. Y nosotros en las Olimpiadas, en la maratón, el representante cuando tiene primer puesto, todo el pueblo coreano, como todo eso viene a ese pueblo coreano, estableciendo al Señor Jesucristo. Ustedes hasta ahora
han cumplido la ley y han desobedecido. Vamos a elegir a nuevo atleta, el Señor Jesucristo, perfectamente. Si corre, eso vamos a darlo todo a ustedes, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos el concurso de la maratón, ¿hay necesidad de que yo corra bien? ¿Hay necesidad de que yo vaya aflojando mi cuerpo? No, porque solamente el atleta debe hacerlo bien. Jesucristo, si durante 33 años cometiendo pecado era pecador, nosotros eternamente, ¿cómo recibir la salvación? Eso desaparece, esa oportunidad. No cometió pecado, todo nuestro pecado que hemos cometido. Él ahora, en 3 días, ahora muriendo. Satanás tanto le tentó para que cometa pecado. En Hebreos, como dice el sumo sacerdote que tenemos. ¿Cómo dice? Que no deja de compadecerse, sino que fue tentado de la misma manera como nosotros, pero no tiene pecado. Él no solamente conoce nuestra debilidad, sino que en todo Él recibió la misma tentación como nosotros, pero no tiene pecado. Por lo cual, lavando nuestro pecado sobre la cruz, su justicia a nosotros nos lo comparte, y a eso se refiere. ¿Llegan a entender? Por lo cual, nunca ha cometido pecado, no ha mentido, no ha desobedecido los mandamientos. Él es justo, pero su justicia le ha dado al pastor Oxopar, y yo soy justo. Yo soy justo, ¿por qué? Porque cuando yo voy al cielo no voy con mi justicia, sino con la justicia de Jesucristo, y está en el portón el ángel y ¡wow! Pastor Oxopar, que justo, no tiene ningún pecado, realmente como una blanca nieve, está limpio. Eso no llevo mi justicia, sino por la justicia de Jesucristo. Yo voy, por lo cual soy justo, por la santidad de Jesucristo voy, por lo cual yo soy santo. Amén, pueden hacer. Por lo cual nosotros no es que dejamos de cometer pecado, sino que todo pecado que hemos cometido, enviándolo al Señor Jesucristo. Jesucristo llevando todo este pecado. Luego el Señor Jesucristo, esa justicia que Él tiene, lo hemos aceptado. Por lo cual el Señor Jesucristo, el castigo del pecado que debíamos recibir, lo recibe en lugar de nosotros. Y esa justicia gloriosa que Jesucristo debía recibir, nosotros teniéndolo, vamos al cielo. Amén. Amén, ¿pueden hacer? Ese cielo que tanto anhelamos subiendo en el templo de Dios, cuando vemos al Señor, la justicia del Señor apoyándonos, nos pondremos delante de Él con valentía sobre el fundamento que es como la roca. Yo estaré sobre ello, yo estaré sobre ello. La justicia del pastor Oxopar no viene a hacer eso, ¿entienden? Tampoco es la justicia del pastor Kyung-Oli, por más que él aparente bien caballeroso, no es ni justicia del pastor Minunggi, sino que apoyado en la justicia del Señor Jesús, somos justos. Nuestro pecado sucio, pasándolo al Señor Jesucristo, hemos traído la justicia de Jesús, por lo cual Jesucristo no cometió pecado. Jesucristo ahora recibió nuestro castigo y es castigado. Ahora nosotros hemos sido justos, hemos obtenido la santidad. Amén. Nosotros hemos leído la palabra de Números. Números capítulo 13. Vemos cómo Dios guía a los israelitas de Egipto y hacia el lugar donde fluye leche y miel, en la tierra de Canaán, le prometió que le iba a enviar. El pueblo de Israel había sufrido bastante en Egipto. Cuando tenía un hijo, debía tirar al río Nilo. Ustedes mujeres, habrá mucho entre ustedes que han tenido hijos. Imagínense qué temblor. Durante 10 meses había criado bien y nació. Imagínense que ese hijo amado deben tirarlo en el río Nilo. Las mujeres seguramente enloquecerán.
Habrá mujeres, más de 15, que se habrán vuelto locas. ¿No será así? ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, hijo mío! En el río Nilo, todos los días, así habrán llorado. Dios en ese momento, mediante Moisés, cuando dijo que iba a salvar a los israelitas de Egipto, ellos estaban muy contentos, por lo cual Dios había dado las 10 plagas al faraón y mediante el Cordero de la Pascua saliendo de Egipto, en donde fluye leche y miel, en la tierra de Canaán llegaron a entrar. Ahora llegaron ya a la entrada a la tierra de Canaán los israelitas que habían dicho, Dios, nosotros vamos a enviar a espías. Son 12, uno de cada tribu. Vamos a ver cómo es ese territorio, en dónde atacar. ¿Qué le parece? Bueno, háganlo así. Y 12 espías de las 12 tribus enviaron y entraron ellos a la tierra de Canaán. Realmente Canaán, entre los hijos de Noé estaba el hijo llamado Canaán, por eso se le llama Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Realmente cuando fue allí, fluía leche y miel y era muy bueno de vivir aquel lugar. Cada racimo de uva, no se imagina lo grande que es. Ellos, dice que entre 2 personas sobre un madero trajeron. Ojalá que podamos probar tal uva. El que traigan una uva sobre el madero. Entiendo que es grande, pero no entiendo. Pero la Biblia dice que es así. Bueno, si es así, es así. Bueno, traían luego la higuera. Será. Fuimos a aquella tierra nosotros y realmente fluía leche y miel. Y ellos, cuando iban mirando la higuera, estaban felices. Pero uno de ellos había dicho, pero allí están los neferinos. Y allí son gigantes del Medio Oriente. Ellos son Anak. Realmente somos como saltamontes. No podemos ganarle a ellos. Lo que ustedes deben saber bien, las personas son engañadas muy fácilmente. Una señora se acercó a mí y me iba contando a mí, nosotros, que el marido murió, que tenía ahora los bienes de haber vendido el terreno y que alguien le dice, si tú inviertes en mi negocio, te daré mucho interés, le dijo. Se puso a pensar, era, bueno, absurdo. ¿Qué empresa le daría tanto interés? Si ahora hace en el banco, bien sabe que le dará un interés realmente de bajo costo y realmente va a entender muy bien que fracasó esta empresa porque no puede prestar del banco. No solamente las mujeres, pero los hombres. Las mujeres más que los hombres. No sé si mi esposa va a pasar fácilmente oyendo esto, pero las mujeres se inclinan bastante en un lado nada más, pero los hombres como que de manera más amplia se ponen a pensar. Entonces siempre tienen peso en su mente. Ustedes también. Yo a menudo también, cuando veo a las mujeres, mi esposa no debe actuar así. Entonces mi esposa si actúa así, va a fracasar mi casa. Es complicado la mente del hombre, por eso realmente envejece más rápido y muere antes que las mujeres. ¿Entienden? Cuando anunciamos el Evangelio decimos que crean en Jesús, las mujeres dicen, sí, vamos a creer. Es muy fácil. Hay más mujeres en la iglesia, hay más hombres en las cárceles. Así dicen. Los hombres, cuando le decimos que crean en Jesús, mi tío me envió a la universidad, pero él es budista, no le va a gustar que yo crea en Jesucristo. El representante de mi empresa es budista. Si voy a la iglesia, tendré dificultad para ascender. En miles de cosas va pensando. Los hombres, además, ¿saben cómo piensan ellos?
porque soy yo. He formado esta familia. Si oía la palabra de aquella mujer, íbamos a fracasar. De esta manera siempre se pone a pensar el hombre, pero no por eso. La vida de creencia es muy difícil, tiene muchos montes, piensa mucho en las mujeres, ya fácilmente llegan a creer, por lo cual las mujeres creen fácilmente, pero los hombres, pero los hombres llevan mejor la vida de creencia porque piensan muy profundamente. Yo también profundamente suelo pensar, pero pensamientos inútiles. Pienso profundamente, pero lo importante dejo así pasar muchas ocasiones por entero, de la misma manera, ya que uno no lo puede saber. Yo ahora el interés, digamos que 10% me dará, wow, y rápidamente las mujeres, disculpe, no sé si yo, bueno, recibiendo 10%, haciendo esto y esto, sí, le da el dinero, el sueldo de un mes, ahora lo recibe y luego después del segundo mes ya no recibe. Hay mucha gente que le pasa eso. Una señora me contaba así, no podía ni reír ni llorar delante de ella. Realmente era así. Entonces, ¿el hombre es perfecto? No, tampoco. Hoy, lo que contamos acerca de los hombres, ahora ellos, Dios le dio la promesa y le había dado las plagas al faraón y ellos salieron de allí y estaban ya por entrar a Canaán, pero estaban los de Anac y Negueb. Si Dios estaba con ellos, ¿qué sería problema? Pero los de Anac, en el punto en el que ellos eran gigantes, si ellos se cautivan ellos, le llega el miedo, ¿entienden? ¿Qué le llega? Les dije, le llega el miedo. Aquí, muy interesante acerca de la Biblia, lo que aparece aquí, que dice, ahora yo, aquí cuando vemos en el 28, dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allá los hijos de Anac, Amalek habita, el Negueb y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Aquí por eso, ¿qué es lo que dice? El 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores. Hasta hace muy poquito dijeron que era muy bueno aquella tierra, que había higuera, uva, trajeron en gran cantidad, pero dijeron, no, es una tierra que nos traga y moriremos de hambre en esa tierra. El corazón de las personas de tal manera cambia. Por lo cual, Satanás, cuando mira al hombre, es muy interesante. Todos ellos son engañados, mira. Por más que sean PH, por más que sean profesores de la universidad, todos son engañados. Realmente hemos sido engañados por Satanás nosotros. Por lo cual nosotros, cuando oímos aquello, no es solamente oír aquello, sino que la promesa de Dios, cuando ponemos y vemos las dos cosas al mismo tiempo, Dios es mucho más fuerte que Satanás. Y realmente es bueno para que nos salve suficientemente a nosotros, pero nos cautivamos en ello nosotros. Cuando miramos la Biblia, el pueblo de Israel ha desobedecido los mandamientos. Mediante los mandamientos, nadie puede recibir la salvación, por lo cual Dios nos permite una nueva ley. Una ley en la que el pecador también obtiene la salvación. Y la mujer cometió adulterio cuando fue atrapada en medio de adulterio. Los fariseos y los escribas llamaron al Señor Jesucristo y le dijeron, Maestro, esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿usted cómo lo dirá? Cuando le pregunta de tal manera, el Señor Jesucristo
Ahora dice que sea apedreado conforme a la ley de Moisés. No hay camino para salvar a ella. Mediante la ley no puede salvar a ella. Y mediante la ley de Moisés ella debe morir apedreada. Una nueva ley era algo necesario. Entonces en Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. En 31 dice, era el momento en el que viene el Señor Jesucristo. El primer pacto Dios lo había escrito sobre la tabla, lo escribió sobre la tabla de la piedra. El segundo, el Señor Jesucristo lo escribió sobre la tierra con su dedo. Se refiere al corazón del hombre, en la tabla al corazón del hombre. ¿Qué es ese mandamiento que escribió? En Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Esto es un nuevo pacto. El primero es si cumple el pacto, recibirá la maldición. Ahora el segundo, yo perdonaré el pecado de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese primer pacto lo escribió sobre la tabla de la piedra, los mandamientos. Nosotros cometemos continuamente el pecado, pero en nuestro corazón yo perdonaré el pecado de ellos y ahora más. Y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Aquel mandamiento existe. Ustedes, mediante aquellos, si van juzgando, la mujer que cometió adulterio ahora debe ser destruida y destruido porque no respetó el día de reposo y porque cometió pecado. Todos son destruidos. El nuevo pacto, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor Jesucristo viniendo, todo nuestro pecado, el que lo perdone. A ver, miren, el primer pacto depende de que lo hagamos bien o mal. El segundo pacto, el Señor Jesucristo lo hace bien o mal. Depende de ello, ¿entienden? Comúnmente cuando vemos la maratón, uno piensa que debe correr muy bien. No es así. El que corra bien o mal, eso para nada es importante. El representante de la selección debe hacerlo bien. Como ello, si el representante lo hace bien, nosotros recibimos la gloria de disfrutar por la medalla de oro. El perdón de nuestro pecado no es mirar cuán bien hacemos nosotros, sino que debemos poner los ojos en Jesucristo. Jesucristo no cometió pecado. Jesucristo realmente cargó el pecado. Y Jesucristo realmente murió crucificado sobre la cruz y derramando la sangre resucitó. Viene a hacer eso. Por lo cual el Señor Jesucristo, muriendo sobre la cruz, cuando resucitó, en ese momento, todo nuestro pecado mediante el Señor Jesucristo ha pasado nuestro pecado en el Señor Jesús y allí el juicio del pecado ha acabado, por lo cual dice, consumado es. Por lo cual nosotros hacer algo bueno, ser fiel, no es así que recibimos la salvación, sino que mediante aquella gracia recibimos la bendición. Llegan a entender, por lo cual el pueblo de Israel ahora va a la tierra de Canaán. Hasta ahora Dios nos ha ayudado. Íbamos al desierto, no teníamos comida y le había permitido el maná. Y cuando tenía sed, salía agua de la roca y hacía vencer todo aquello. Sea el problema que venga en adelante, Dios se encarga de todo ello. Yo, llamando a Moisés, le dice, yo te enviaré a Faraón y a mi pueblo Israel lo vas a sacar. Israel, el que los saca de Egipto, su ser, se refiere ahora a Moisés o a Dios. ¿Se refiere a Moisés o a Dios? Señores, es Dios mismo. Es la ley de Dios, por lo cual, si no guía a los israelitas, Dios viene a ser pecador, ¿correcto? Por lo cual, si no los lleva a Canaán, Dios se hace mentiroso, por lo cual ellos, al final, bueno, el que no quiere ir no podrá ir sin no poder más, pero entrando toda Canaán en la tierra donde fluye leche y miel, para que ellos puedan vivir. Esto es la obra que realiza ellos. ¿Qué es lo que hicieron mal?
en la tierra de Canaán. No es que deje de haber Aná, no es que hay poco ejército, son grandes, pero si Dios pelea no hay ni siquiera ningún problema, ¿entienden? Además nosotros, en la época de Josué, después de 40 años, cuando ellos iban entrando a la ciudad de Jericó, Josué envía a los espías. En ese momento Dios lo preparó todo, ¿verdad? Y la ciudad de Jericó, cruzando el río, el mar Jordán, había secado aquello y había ido como espía y le preparaba la ramera Rahab y todo para que no haya ni una carencia en el que ellos reciban la salvación. Dios lo prepara todo, ¿entienden? Igual que ellos cometiendo pecado, debíamos de recibir la maldición, la destrucción. Nosotros nos merecíamos aquello, pero Dios enviando a su Hijo el Señor Jesucristo, hoy en esta mañana, sea quien fuera, ni siquiera una persona, sin excepción, todos para que vayan al cielo. No hay ni siquiera ninguna carencia y nos lava el pecado sobre la cruz y de manera justa, de manera santa, de manera perfecta nos ha dejado, y aquella realidad el que llegamos a creerlo es la fe, por lo cual el creer en el Señor Jesús no hay necesidad de que lo hagamos bien nosotros, sino que Jesucristo debe hacerlo bien, ¿entienden? Nosotros, el que obtengamos la medalla de oro no es que yo debo correr bien, ahora me duele la columna, no puedo ni moverme, estoy acostado, correcto, tiene colgado la pierna el que se accidentó, nada tiene que ver para obtener la medalla de oro. Cuando vemos con solo que el atleta sea perfecto, con eso se decide todo. A veces corrieron ustedes y obtuvieron la medalla de oro de por sí. Disculpe, la maratón. Hay alguien que lo corrió todo por entero. Alce la mano el que corrió toda la maratón. Habrá personas que en algunas ocasiones habrán corrido. Es muy difícil. 42.195 kilómetros. 40 kilómetros viene a ser. Realmente sí. 100 li, sí. Yo también al comienzo, cuando mi corazón estaba débil, en ese momento que mejoró mi corazón, empecé a correr. Y yo no podía correr el estadio del colegio Soyo. Si continuamente iba corriendo, cuando corría, podía correr 1 kilómetro, 2 kilómetros, hasta más de 5 kilómetros corría. Era lo máximo correr 5 kilómetros. Entonces, si es 42 kilómetros, es realmente absurdo. Y en ese entonces, no es correr ni rápido. Apenas caminaba, corría y así despacito. Y cuando ya tenía edad, los hermanos me dijeron, pastor, los abuelos no deben correr. No es bueno para la articulación. No corra, pastor. ¿Sí? Y ya dejé de correr. ¡Algo maravilloso, señores! En medio de ustedes, corriendo la maratón, no hay ni siquiera uno que pueda correr todo ese camino completo. Puede que los jóvenes puedan lograrlo, pero más todavía, es difícil correr toda la distancia completa, pero es imposible obtener medalla de oro. Pero cuando está en la selección representante es muy fácil. Ustedes cometiendo de manera buena, no cometiendo pecado, el que vayan al cielo es imposible. Además, el que laven el pecado que han cometido es imposible mediante el pecado de ustedes. Y no traten de lavar el pecado de ustedes. Para lavar el pecado de ustedes, el que ha sido enviado es el Señor Jesucristo. Y no entren en el dominio del Señor Jesús. En una ocasión, yo estaba en la casa. Yo pienso de manera distinta. Cuando yo estaba solo, yo lavaba los cubiertos, yo comía solo. Cuando me casé, nunca le ayudé a mi esposa a lavar los cubiertos. Pero otras personas me dicen que debemos ayudarlo. ¡No!, le dije. Cuando fui a Estados Unidos, le ayudan bastante los hombres a lavar los cubiertos a las mujeres. Pensé que era algo muy bueno. Pero las mujeres también ayudaban a los hombres a manejar tractores, camiones. En Corea es muy bueno. Aquí cuidan de los niños y van apoyando al marido. El marido gana dinero y le trae a la esposa, aunque sea un poquito. Por lo cual yo, este cargo tan bello de las mujeres, cocinar, cuidar a los niños, este cargo tan bello, ¿cómo yo voy a sacarle este cargo? Tú, querida, esto es el don
que te ha entregado a ti, hágalo bien usted. Nunca le ayudé así, pero mi esposa, nunca le digo, no traigas, trae ahora rastrillos, trae ahora maneja tractores. No, no es eso, sino que no soy como las personas de Estados Unidos, pero yo amo a mi esposa, por lo cual, sentado yo, cuando me hace la comida, qué rico y como. Sí, correcto. Ahora, yo quisiera suplicarle algo. Por favor, no invadan el territorio, el dominio del Señor Jesucristo. El lavar el pecado, ¿dominio de quién es? Amén. El lavar el pecado no es nuestro dominio. Ni Él lo puede hacer bien, pero ahora va el dominio del Señor Jesucristo y trata de perdonar el pecado. Es simpático para lavar el pecado. Si uno quiere saber cuánto lo ha lavado, no tiene que ver lo limpio que es, sino que el pecado pasó al Señor Jesucristo, ¿sí o no? Y abre la Biblia en Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas. Jehová cargó el pecado de todos en Él. Los pasó al Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo carga nuestro pecado. Lo tiró en el valle o se despojó y se escapó. Cuando detalladamente lo vemos sobre la cruz, recibió todo el castigo del pecado nuestro, derramó la sangre, se puso la corona en la espina y se crucificó. El camino para perdón del pecado, aparte de ese camino, no existe ningún otro camino para el perdón del pecado. No hay necesidad de que ustedes ayuden o no para el perdón del pecado. Si ustedes tocan, eso sale mal. Todos se han descargado como ovejas, se han apartado de su camino. Pero Jehová cargó en el pecado de nosotros en Él. ¿Quién es Él? Es el Señor Jesucristo, ¿correcto? ¿Quién el pecado de nosotros lo encarga el Señor Jesucristo? ¿Sí? El Señor Jehová. Si esto es mi pecado, yo voy a encargar, yo me voy a encargar. Es problema. ¿Por qué? Porque sea uno o dos, uno podría encargar, pero sean sinceros. ¿Solamente han cometido un tipo de pecado? No. Y no responden bien esto. Porque ¿para qué? No van a obtener beneficio. Solamente cometieron pecado en 10 cosas, en 1000 cosas, en 10,000 cosas, de manera incontable. Cuando nosotros pasamos nuestro pecado al Señor Jesucristo, ¿cómo nosotros vamos a pasar todo el pecado al Señor Jesús? Uno o dos puede ausentarse por el pecado que queda uno o dos si uno va al infierno a la destrucción. Por lo cual Dios dice, no toques, yo voy a pasar el pecado a ustedes, el que lo encarga el Señor Jesucristo. Ustedes no lo hacen. Dios mismo lo hace. Jehová, el pecado de nosotros, lo ha encargado al Señor Jesucristo, a Él. Amén. Y Él ha cargado y ha padecido nuestro sufrimiento y por ser castigado de tal manera que dice, nosotros hemos dicho que ha sido el castigo de Dios que Él recibe y ha sido por nuestra transgresión y Él recibió las heridas por nosotros y su castigo fue nuestra paz y fuimos curados. El obtener el perdón del pecado no es por el arrepentimiento, no es por otra cosa, sino que en la cruz del Señor Jesucristo eso lo ha obtenido. Sea lo que fuera lo que ustedes hagan, no puede ayudar al perdón del pecado. Solamente el que obtengamos el perdón del pecado, el Señor Jesucristo lo hace. Y nuestro pecado es cargarlo al Señor Jesucristo. Si nosotros lo hacemos, no se puede. No toquen ustedes. Yo voy a hacerlo. Y el Señor Jehová, el pecado de la multitud lo encarga a Él y nos lo manda. ¿Entienden? Llegan a entender. Por lo cual, para perdonar el pecado, uno obtiene el perdón del pecado mediante la gracia. Y si ustedes hicieron algo para obtener el perdón del pecado, eso no será más la gracia. El obtener el perdón del pecado, todo esto de manera gratuita, para que no realice ninguna obra. De manera gratuita, con la gracia nos lo entrega. En Romanos 4 dice, el que obra lo considera como deuda. Ahora, si nosotros obramos, no es gracia, sin ninguna paga, sin ningún empeño. De tal manera el que lo obtenga se le llama
gracia. Por lo cual, para perdonar el pecado, no es que se logra ahora empeñándose, sino que es dominio del Señor Jesús. Todo lo pasó Dios al Señor Jesucristo y para lavar aquel pecado, muriendo sobre la cruz, todo nuestro pecado lo ha dejado más blanco que en la nieve. Ahora nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? El Señor Jesucristo lavó sí o no nuestro pecado es averiguar aquello. Por lo cual, con empeño uno no es que debe lavar el pecado con lágrimas. Ya de antemano se ha fijado en el que Dios lo hace conforme al pacto, dice la Biblia. Jesucristo cargó nuestro pecado y cuando Juan el Bautista le hace la imposición de mano al Señor Jesucristo, la ceremonia en la que nuestro pecado pasa, termina. Y al día siguiente dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De antemano, allí todo el pecado ha pasado al Señor Jesucristo y todo el pecado de ustedes cargando. Él cuando fue crucificado, en ese momento dice, consumado es, y de antemano el pecado de ustedes allí ha acabado. Amén. Amén. Allí acabó. Pero, señores, cuando usted se pone a pensar, yo lo hago bien, ahora yo soy fiel, eso no viene a ser la gracia. La cuestión para el perdón del pecado, ustedes no deben tocarlo. Mi hermana sabe tejer bastante bien, pero cuando ella no está y yo me pongo a tejer en lugar de ella, se va a notar y va a surgir un problema. Por lo cual, sin hacerlo, ahora uno debe dormir nada más. Al día siguiente, cuando se pone a ver, ahora yo veo mi ser que tiene el abrigo de lana. Eso viene a ser la gracia, ¿entienden? ¿Entienden? Por lo cual ustedes, el obtener el perdón del pecado continuamente, empeñándose, haciendo bien algo, eso viene a ser un problema. Porque cuando uno ahora hace bien, porque hizo muchas cosas buenas y así obtuvo el perdón del pecado, eso viene a ser un problema. Porque si hace algo malo, también esto es un gran problema. Si obtiene el perdón del pecado haciendo buenas cosas, desde un comienzo lo que nosotros hacemos bien no tiene nada que ver. De manera gratuita, sin ninguna paga, sin ningún trabajo, mediante el Señor Jesucristo se logra. Mediante aquella gracia, por aquella fe has obtenido la salvación. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios. En Efesios 2:8 habla así, en el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando leemos la Biblia, Satanás de manera astuta nos va engañando y en la tierra de Canaán, con solo entrar todo ya se logra, pero tenía miedo de los de Anak y mientras que tenía miedo allí, es una tierra donde fluye leche y miel, pero ellos al mismo tiempo se quejan y para que estén en medio de la rabia, Satanás guía nuestro corazón, por lo cual aquellas personas lloran y Dios. Y luego, ahora muere sobre el desierto. Y aparte de Josué y Caleb, nadie pudo entrar en Canaán. Después de 40 años sucesivos para que puedan entrar. Imagínense qué triste. Llegando a la entrada, con solo entrar, Dios le daría ahora la victoria, ¿verdad que sí? Dios le daría la bendición, pero Satanás siempre a nosotros nos da el pensamiento de que no va a ser posible, por lo cual nosotros, señores, el pensamiento de nuestro ser desechando la promesa de Dios debemos creer. Fluye leche y miel, todos dijeron, pero después de venir ellos cayeron en prueba. Con solo ver a los de Anak. ¿Qué tanto sí existe los de Anak? David cuando peleó con Goliat ganó. Sí, Dios estando con ellos, le dio toda la victoria, ha permitido para que entre nada más. Si no entra, no se puede. ¿Correcto? Y es como que todo nuestro pecado ha sido lavado, sin embargo, trata de obtener perdón del pecado, dice que es pecador. Dios, por suerte es Dios, si somos nosotros, ay, es posible, vamos a enloquecer. Mira, he muerto sobre la cruz y ya perdoné todo, pero ¿qué pecado más me dice para que perdone? ¿Verdad? Pero la gente, esa realidad de que nuestro pecado fue perdonado no lo puede entender y mantiene su pensamiento. Dios, nuestro empeño, nuestra bondad
no lo va adheriendo. Esa obra de Jesucristo, solamente aquello, sea cual fuera el pecado, sin excepción, para que sea lavado como una blanca nieve, no tiene una carencia para ello. Por lo cual alabamos al Señor, sea oro, sea plata, no es ese tesoro que desaparece, con lo que hemos obtenido la expiación. El Señor Santo, mediante aquella sangre, hemos obtenido el perdón del pecado. De antemano, la expiación se logró. Cuando uno lo acepta con fe, se logra. En el corazón de ustedes no habrá nadie que no haya cometido pecado. Hasta ahora ustedes, si hay gente que ha pensado que tiene pecado, crean en la palabra de Jesucristo. Cuando ha muerto sobre la cruz, crucificado todo nuestro pecado, lo ha lavado por completo. Día feliz. Día feliz. El Señor, ese día en el que lavó todo mi pecado, no conociendo aquella realidad, cuando uno descubre la Biblia, ¡ah! Mi pecado fue lavado. Y llega a creerlo de antemano. Ustedes son santos, por lo cual ustedes deben creer en la palabra de Dios. ¿En qué deben creer? Los que creen en su pensamiento se ponen contra Dios. Algunos, dejando su pensamiento, la palabra, la promesa, lo cree. Entonces Satanás, para tentarlo, a menudo. No podemos entrar en esa tierra, yo no podré, yo no tengo fe, yo cometo pecado, yo he cometido un pecado que no puedo lavarlo. El pecado que no se puede lavar. No hay ni siquiera un pecado que no se puede lavar. No hay ningún pecado que no sea lavado por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que ha derramado sobre la cruz. No hay ningún pecado que no se lave allí. Lo ha lavado perfectamente. Ahora nosotros, con gozo, debemos alabar al Señor. Hasta ahora mucha gente llorando, pide ahora que le perdone el pecado, llora y vuelve a llorar. Es porque no sabe bien. La Biblia dice, mediante la sangre que Jesucristo derramó sobre la cruz, nuestro pecado ha sido lavado y ha quedado como una blanca nieve. Así lo habla. Amén. Si hasta ahora por el pecado han vivido presionados, crean en esta palabra. ¿Entienden? El pueblo de Israel, ahora cuando salían de Egipto, tenían la promesa de Dios y creían en la promesa de Dios, no habría ningún problema. Dios le dijo que le dirigía a la tierra de Canaán y le dirige. Ahora ellos, con lo que hacen, viene a surgir el problema. No debe ser con lo nuestro, sino que con lo que Dios hizo debe ser perfecto. Y nos dejó limpios sobre la cruz. Lo importante, hoy en día, muchos pastores ahora me dicen que yo soy secta porque digo que no hay pecado y que hemos quedado santos. ¿Cómo somos pecadores? ¿Cómo vamos a ser justos? La Biblia, ellos no lo han visto. No hay justo ni siquiera uno. En Romanos 3:10 dice eso. No hay justo. Ustedes no saben la cantidad de palabras justo. El justo por la fe vivirá. No es justo y tiene mucho poder para obrar. Y el pecador caerá en miles de ocasiones por no conocer bien la Biblia y mirando a un lado, le ocurre aquello. Yo ayer no miré solamente a un lado, sino que leyendo una vez, 2 veces, 10 veces, 50, 60 veces el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y mientras que iba leyendo, pude conocer el sentido de los mandamientos, pude entender cómo entendemos el pecado mediante la ley y cómo Jesucristo, habiendo muerto, mediante la fe llegué a despojarme de ello y mediante el Señor Jesucristo llegó a vivir una vida eterna. Por lo cual, no hacemos cosas difíciles que debemos hacer, sino que la promesa en el que dice que lavó nuestro pecado sobre la cruz es creerlo. Lo puede hacer el anciano, lo puede hacer una persona enferma, una persona que muere dentro de 1 minuto también lo puede creer. 5 minutos antes de morir, hay muchos que reciben la salvación. 10, varias veces una persona que recibe la salvación 1 minuto antes. Y mi padre recibió 3 días antes de morir. También hay personas que reciben la salvación 1 mes antes. Y si no hubiese existido aquellos 3 días, no pudiera recibir la salvación mi Padre, para que recibamos la salvación, el camino de nuestra vida. Este día nos lo ha entregado. Este día
ahora recibiendo la salvación. Los que tienen duda y los que no pueden entender, a los pastores pregunten, tengan comunión, de tal manera que, como la Biblia dice, la sangre del Señor Jesucristo nos dejó blanco como la nieve, con la fe de creer. La justicia de Jesucristo, gratuitamente lo hemos recibido. La santidad, la justicia del Señor Jesucristo, marchar con toda convicción, y espero que sean personas que alaben a Dios. Vamos a